a la regla, como podemos ver en nuestra siguiente diapositiva, donde podemos tener taquicardias supraventriculares con QRS ancho. Son raras, son las excepciones, pero sí existen. ¿Cuáles son estas? Cuando tenemos un bloqueo de rama previo y nos hace el paciente taquicardia, cuando tenemos taquicardia supraventricular que hace aberrancia, cuando tenemos taquicardia supraventricular de unión auriculoventricular, pero que es con vía antidrómica, que ahorita vamos a ver más adelante cuál es esta, y cuando tenemos fibrilación auricular preexcitada. Y obviamente del otro lado también lo podemos tener. Las ventriculares, que son fasciculares, tienen QRS angosto, pero esas no son supraventriculares, ¿ok? Esa sé que la verán en otra clase. Entonces, ¿qué es los síntomas? Obviamente los síntomas dependen de la edad de nuestro paciente. En los pacientes pequeños que no se pueden comunicar con nosotros, los papás nos van a referir llanto fácil, mucha irritabilidad, disnea y tienen baja ganancia ponderal. Eso es muy importante. Obviamente ya los niños que sí nos pueden decir qué sienten, refieren casi siempre palpitaciones, ellos sí refieren taquicardia como tal, disnea, les duele el pecho, están los que se desmayan y obviamente las taquicardias que se hacen compromiso hemodinámico. Entonces tenemos datos francos de bajo gasto, alteraciones en el estado de conciencia, edema pulmonar, hipotensión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cómo vamos a abordar el electrocardiograma, ¿ok? Tenemos varias cosas que ver. Lo primero, ya quedamos, tiene taquicardia. Lo segundo, cómo es el QRS. El tercero, vamos a ver nuestro intervalo RR para ver si es regular o es irregular. Lo que sigue es ver si tenemos onda P o no tenemos onda P, y onda P tiene que ser onda P sinusal, ¿ok? Y si la frecuencia atrial, perdón, y si la frecuencia atrial es mayor que la frecuencia ventricular, ahí está. ¿Y dónde se localiza la onda P? Entonces, vamos a tener varias posibilidades acorde a todo esto que estamos viendo. Ya sabemos que tiene taquicardia y que el QR es estrecho porque eso es lo que estamos viendo inicialmente. Entonces, lo siguiente, si es regular, vamos a tener las posibilidades de taquicardia por entrada intranodal y taquicardia por entrada auriculoventricular. Otro que también nos da RR regulares es el flutter cuando tiene una conducción que no es variable, que en niños es común que la conducción sea no variable. Cuando es irregular, entonces nuestra primera posibilidad siempre va a ser fibrilación auricular. Segunda, nuestro flutter con conducción variable, taquicardia atrial multifocal, taquicardia atrial de la unión y las extrasístoles supraventriculares, ¿ok? ¿Tiene o no tiene onda P y cómo es la onda P? Si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, entonces podemos pensar en taquicardia atrial, flutter y fibrilación auricular. ¿Y dónde se localiza la onda P? Esto es muy importante porque nos ayuda a diferenciar mucho las taquicardias más comunes. Entonces vamos a ver el intervalo RP. Desde que empieza la onda R hasta que inicia nuestra onda P. ¿Ok? Tenemos dos cortes de medida importantes en esta situación. Uno es el de 70 milisegundos, que es en el que siempre nos vamos a basar, pero tenemos otro de 100 milisegundos cuando esto es un poquito más largo. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente medirlo es la manera más correcta de hacerlo, pero un aproximado que nos puede dar más o menos si el RP es corto o es largo, es medir a ver, déjenme ver si puedo hacerlo con... Ok. Es medir de una R a otra R y dividirla justo a la mitad. Creo que no puedo. Y dividirla justo a la mitad. Si nuestra P se encuentra antes en la primera mitad, significa que el RP es corto y casi siempre mide menos de 70 milisegundos. Esto solo nos dice que el RP es corto, pero hay que ver qué tan corto es. O sea, sí es importante medirlo, ¿sabes? Y entonces, esto casi siempre nos habla, esto pasa en las reentradas nodales típicas. También puede existir en la reentrada B ortodrómica, que ahorita hablamos de qué es eso, ¿sabes? Y cuando tenemos la P dentro de la segunda mitad, entonces podemos pensar que puede ser una taquicardia sinusal, auricular, una nodal atípica o una decular. Déjenme aceptar.
La siguiente diapositiva es solo el algoritmo completo de lo que hicimos hasta ahorita, para que tengan todo junto. Entonces, taquicardia sí, corres estrecho sí, como es el RR regular o irregular, onda P o no tiene onda P, la frecuencia atrial más alta que la ventricular y dónde se localiza. Entonces, este es nuestro algoritmo cuando tengamos un electrocardiograma en taquicardia que tenemos que seguir para pensar qué es lo que puede ser. ¿Ok? Entonces, vemos, por ejemplo, este ejemplo. ¿Tiene taquicardia? Sí tiene taquicardia. Tiene aproximadamente 110 de frecuencia cardíaca, ¿no? Vemos que el QR es estrecho. Están proponiendo una junta para mañana para el hospital, para que se que preparamos para el COVID. No, pero por Zoom. Por Zoom. Por Zoom. Y yo sí también, pero pásenme sus correos. Ya les escribo, le digo, oye, Lupita, para Zoom no necesitas correos. Sí, no, por... Dice, perdón, es que soy novato. Carlos, tienes tu teléfono, tu micrófono abierto. Puedes hacerlo por correo, pero... Ay, espérame. Ok. ¿Es QR es ancho o estrecho? Es estrecho. ¿Es regular o irregular? Es irregular. ¿Tiene onda P? No, no tiene onda P. ¿La atrial es mayor que la ventricular? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué vemos? Ondas F minúsculas. Podemos ver que es una fibrilación auricular. Ok. Vamos al flóter auricular ahora. Es nuestro ejemplo clásico de macrorreentrada, que es lo que explicábamos un poquito antes. Tenemos que tener, es muy importante en esta parte de las macrorreentradas, que tenemos que tener un bloqueo anatómico, que es lo que habíamos hablado antes, que es lo que nos permite que haya dos vías. En el flóter auricular tenemos dos tipos de flóter, el típico y el atípico. Tenemos una barrera anatómica que en el caso típico es nuestra zona de conducción lenta, que es el istmo cabotricuspidio. El flóter normal, decimos que es un flóter dependiente de istmo cabotricuspidio porque es nuestra barrera, nuestro obstáculo, donde podemos hacer la macrorreentrada, alrededor de la cual se hace, ¿ok? Y bueno, lo que habíamos dicho es un mecanismo de reentrada y el sentido puede ser horario o antihorario. Lo normal, lo más normal es que sea con sentido antihorario. Y el atípico, donde casi siempre es secundario a algún tipo de cirugía, la cicatriz de la cirugía nos hace la zona de conducción lenta y esa es nuestra barrera anatómica. Por eso podemos ver en el dibujo que tenemos muchísimos tipos de probables de flóter. O sea, el clásico es el azulito que estamos viendo, pero la realidad, el verdecito, perdón, que estamos viendo, pero la realidad es que donde haya una cicatriz, podemos tener un flóter. Por eso es súper común en niños posoperados, sobre todo, el que no es el típico. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que es un flóter típico? Porque vamos a ver el electrocardiograma y vamos a decir que es un típico istmo-dependiente con sentido antihorario. ¿Esto qué significa? Vamos a ver nuestras ondas F, que son F mayúsculas o dientes de sierra, tienen que ser negativas en las derivaciones inferiores y positivas en B1. ¿Cómo sabemos que es negativa? Tenemos que ver cómo baja la onda. Si la onda baja lentamente, estamos diciendo que es negativa y sube rápidamente, ¿ok? Como podemos ver en D2, D3 y ABF. La bajada de la onda es un poquito más horizontal. Baja lento, sube rápido. Este es un flóter típico. Y otra vez vamos a ver el mismo ejercicio. Tiene taquicardia, si tiene taquicardia, es un QRS estrecho, si es un QRS estrecho, es regular, irregular, irregular, no tenemos onda P, tenemos dientes de sierra, hay más atrios que ventrículos, sí, entonces ahí es donde ya tenemos que ver la morfología de la que sería la onda P. Sabemos onda es F mayúsculas, F minúsculas, o si tenemos P, y en este caso tenemos dientes de sierra, entonces podemos decir que es un flóter auricular típico y que tiene conducción variable, porque vemos muchas más aurículas que ventrículos y el RR es irregular. ¿Ok? Mismo ejemplo. Otra vez vemos el flóter auricular típico, vemos que está en taquicardia. No todo está en taquicardia, la verdad es que si le tomamos la frecuencia cardíaca, esta está un poquito más bajo, apenas alcanzamos los 100.
pero igual vemos el flúter, los dientes de sierra, baja lentamente, sube rápidamente, negativo en D2, D3 ABF, decimos que es un flúter antioral. Mismo ejemplo, ¿ok? Ahora, otro ejercicio, ¿tiene taquicardia o no tiene taquicardia? QRS ancho o QRS estrecho. Podemos ver sobre todo al final que está aumentando un poquito la frecuencia cardíaca. ¿Regular o irregular? Es irregular. ¿Tiene onda P? Sí. ¿Cómo sabemos que tiene onda P? Eso es muy importante. Para diferenciar que tenemos onda P o no tenemos onda P, tenemos que ver una línea isoeléctrica entre QRS y P, que no tenemos ni en flúter ni fibrilación auricular. Entonces, a pesar de que aquí tenemos diferentes morfologías de onda P, sí tenemos una línea isoeléctrica entre unas y otras. Entonces tenemos onda P, pero que tienen diferentes morfologías y que tienen diferentes intervalos PR. Entonces, esto nos habla de una taquicardia auricular, ¿sale? Y como son diferentes morfologías, decimos que es multifocal. Ay, espérenme, voy a aceptar. Okay. Bueno, entonces, ya tengo. Vamos a ir a la siguiente taquicardia. Creo que estoy yendo un poquito rápido. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor, y nos podemos regresar. O al final también nos regresamos a las dudas. Taquicardia por reentrada nodal, ¿ok? Tenemos dos vías, una vía lenta y una vía rápida. Esto es muy importante. Es otra reentrada y tenemos estos dos tipos de vía, ¿ok? La taquicardia por reentrada intranodal, así también como la taquicardia por reentrada auriculoventricular, casi siempre se desencadenan por un extrasístole que puede ser auricular o ventricular. Así empieza la taquicardia. Ese es un estímulo extra que se mete al circuito de reentrada y con eso empieza la taquicardia. Tenemos el típico y el atípico. El típico es el más común, el 95% de los pacientes lo presentan. ¿Y cuál es, cómo funciona? La vía lenta es la que baja de aurículo a ventrículo y el regreso es por la vía rápida. Entonces eso hace que tengamos un QRS estrecho. Eso es muy importante porque lo vamos a ver un poquito más adelante, como si es al revés, podemos tener un QRS un poquito ensanchado. Entonces, ese es típico. Baja por el normal y sube por la vía rápida. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro electro? Que la P está muy cerca del QRS porque está subiendo rápidamente. Por eso nuestro RP es menor de 70 milisegundos. Entonces, baja lentamente, baja lentamente. Baja lentamente y entonces sube nuevamente rápido y vemos que la P se esconde en el QRS o pasa justo después del QRS con una RP de menos de 70 milisegundos. A diferencia del atípico, que es súper raro, pero que sí existe. Entonces, baja por la vía rápida y sube lentamente por la vía lenta. Entonces, nuestra P la vamos a ver después de 70 milisegundos. Es un poco confuso esto porque casi siempre nosotros aprendemos a diferenciar, sobre todo en cardiología, de reentradas intranodales de vías accesorias por esta situación. O sea, RP corto es seguro que es una reentrada intranodal. Entonces, esto lo tomamos más bien como una excepción. Hay que hacer esto, hay que pensar siempre que menos de 60 milisegundos es lo más importante. Y ya si tuviera más de 70 milisegundos, pensemos en otra cosa. Es rarísimo. Entonces, ¿cuál es el truco? Porque obviamente cuando el RP es tan corto no podemos verlo. ¿Cómo vamos a diferenciar de una vía accesoria, de una reentrada auriculoventricular, de una reentrada nodal, intranodal? ¿Ok? Cuando no vemos P's, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos este trazo. ¿Tiene taquicardia? Sí, tiene taquicardia. ¿El QRS es estrecho? Sí. ¿Es regular también?
parece que no se ve onda P. Probablemente, si ustedes se fijan, tenemos una muesquita apenas justo terminando el QRS. Entonces, esa es nuestra P. Una de las características que nosotros buscamos para saber si es reentrada intranodal cuando no estamos seguros que tiene P es si vemos que es una pseudo R en B1 o que tiene una pseudo S en D2, D3 y ABF, entonces, que aquí no la veo tanto, pero apenitas se ve, pero aquí sí se observa bien en el B1. Podemos pensar e inferir que esa es nuestra P, que esa muesquita, que esa R' en B1 es nuestra P que está un poco escondida, entonces que tenemos un PR corto, ¿ok? Esa es una de las maneras para diferenciar. Y otra manera muy importante para diferenciar de un auriculoventricular, quiero por favor que observen el infradesnivel del segmento ST que tiene en D3 y que tiene en ABF y que tiene en D2. Solamente ténganlo en cuenta ahorita, ¿ok? Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, bueno, ya quedamos que es una reentrada intranodal, RP menos 60 milisegundos, pseudo R en B1, ¿no? Y el QRS es estrecho. Entonces, vamos a esta parte de la taquicardia, a la siguiente taquicardia, la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Esta es por una vía accesoria. En la otra teníamos vía lenta, vía rápida, ahora tenemos una vía accesoria, que las vías accesorias casi siempre son de conducción rápida. Igual que la pasada, se desencadena por una extrasístole supraventricular, ¿ok? Entra el mecanismo de reentrada y empieza el circuito. Entonces, tenemos dos tipos, las que son ocultas y las que son con preexcitación, las que podemos ver en el electrocardiograma, y esto depende de cómo está conduciendo esta vía. Si la vía solo conduce en taquicardia, no la vamos a ver hasta que el paciente entre en taquicardia. Si la vía está presente también sin la taquicardia en el ritmo sinusal, si conduce retrógradamente, nuestro QRS se puede ensanchar un poquito y el perro obviamente se va a cortar. Vamos a observar la clásica onda delta y la preexcitación. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos. Tenemos el nodo sinusal, y tenemos la vía accesoria, ¿sabes? Entonces, hay dos maneras de conducir en una vía accesoria. Cómo se conduce de aurícula a ventrículo y cómo regresa de ventrículo a aurícula. La normal, la que vamos a ver prácticamente en el 95% de los pacientes, el nodo auriculoventricular es el que conduce de aurícula a ventrículo el estímulo hacia abajo y regresa por la vía accesoria, regresa rápidamente. Entonces nuestra taquicardia va a tener el QRS estrecho, porque regresa rápido, ¿ok? Es una taquicardia regular con QRS estrecho. ¿Qué pasa cuando nuestro impulso baja por la vía accesoria? Baja rápido, no tenemos ningún problema, no vamos a tener ningún cambio, pero sube por el nodo. Y el nodo tiene una velocidad de conducción lenta en comparación con la vía accesoria. Punto número 1. Punto número 2. En teoría, el nodo no debería conducir de ventrículos hacia aurícula, pero obviamente tenemos una alteración de conducción en esta taquicardia, en estas taquicardias sí pasa. Entonces vamos a ver que nuestro QRS se ensancha. Vamos a tener una taquicardia que se llama taquicardia antidrómica. Baja por la vía accesoria y sube por el nodo. ¿Ok? Raro, pero también lo podemos ver. Es importante porque casi siempre los confundimos con taquicardia ventricular por el tipo de QRS. La realidad es que si no sabemos, hay que tratarlo como taquicardia ventricular. Y bueno, la fibrilación auricular preexcitada, que es la excepción porque el RR no es regular, el RR es irregular y tiene un QRS ancho. Y vamos a ver en el electrocardiograma que es irregular con... vamos a ver diferentes tipos de preexcitación durante la taquicardia. Esta necesita cardioversión inmediata, es muy importante. Entonces vemos ahora este ejemplo. ¿Tiene taquicardia? Sí, tiene taquicardia, es un QRS estrecho, es regular, ve en onda P.
¿Ustedes ven un dope? Pudiera como a lo mejor pensar en una onda P. La realidad es que yo no veo onda P. Pero bueno, aquí tenemos esta otra parte. El intervalo de RP es corto, sí, es de más de 70 milisegundos. Habíamos quedado que es la diferencia entre 70 milisegundos menos y más. Ahora quería que vieran la parte del D2, D3 y ABF, el infradesnivel del segmento ST, porque es característico que sea un poquito más marcado el infradesnivel en estas vías de reentradas auriculoventriculares. Entonces, igual, vemos en B1, yo no veo pseudo, la R' no la veo, y vemos también aquí, y tampoco veo la S'. Entonces, esto me habla de una taquicardia por reentrada auriculoventricular y que además es ortodrómica por el tamaño del QRS. ¿Ok? Bueno, entonces vamos al tratamiento. Obviamente en el tratamiento dividimos en estable o inestable. Ya sabemos que es QRS estrecho, ya sabemos que es regular, y dividimos en estable y inestable. Obviamente todas las inestables van a cardioversión. Las estables, lo primero que vamos a hacer es tratarlos con adenosina. Más adelantito les voy a poner las dosis para niños. Beta bloqueador y calcio antagonistas, aunque hay que tener muchísimo cuidado con esto porque antes de los 2 años los calcio antagonistas pueden ser muy peligrosos. Entonces es muy importante ver la edad. Si no funciona, entonces vamos a cardioversión, ¿ok? Esa es la generalidad de las arritmias. Ahora vamos a enfocarlo, se los voy a enfocar un poquito en la parte pediátrica, que a lo mejor es una parte, esto es un poquito más de teoría, pero es importante para saber dónde las podemos ver en cada una. ¿Sabes? Las auriculares, las primeras son del 10 al 15% en los niños y ya habíamos visto que los mecanismos son del aumento del automatismo y de reentrada. Es muy importante en el electrocardiograma o en la telemetría porque seguramente van a haber muchos niños hospitalizados, tienen fenómeno de enfriamiento y calentamiento. Van a ver cómo empieza a aumentar la frecuencia cardíaca poco a poquito y a la hora de que se termine la taquicardia también va disminuyendo poco a poquito. La frecuencia cardíaca, la frecuencia del atrio a veces es tan alta que empezamos a ver cómo el PR se empieza a prolongar y tenemos también espacios donde vemos conducción 2-1. Tenemos bloqueo AB de segundo grado, aunque no sea un ritmo sinusal, sea un ritmo auricular, el tratamiento de elección del tamidarona y casi siempre estos se resuelven solitos, sobre todo cuando se diagnostican en niños menores de 3 años. Es mucho más común en los pacientes posquirúrgicos, casi toda la auricular es más común en pacientes posquirúrgicos y cuando tienen la aurícula enferma. Y entonces aquí vamos a ver en este ejemplo que tenemos dos electros. Aquí no lo podemos ver totalmente, pero el mismo paciente podemos ver cómo tenemos una P con un PR ligeramente alargado y una P que está metida justo donde termina el QRS. Entonces, esta frecuencia auricular va tan rápido que no alcanza a conducir al ventrículo correctamente. Entonces, tenemos un bloqueo 2-1. Ahora, el flóter auricular, que ya explicamos el mecanismo, tenemos dos patrones en los niños. El primero que es en el feto y en el recién nacido. Casi siempre cuando un feto tiene flóter auricular que no se ve antes de las 26 semanas, significa que tiene alguna alteración. Hidrops fetalis casi siempre es la más común. Y la podemos ver en los recién nacidos casi siempre en los primeros 2 días. La frecuencia cardíaca es súper alta, lo normal es que en los niños y adolescentes ya lo tengamos entre 250 y 350, una frecuencia de adulto. Sin embargo, en ellos es de 370 a 550. Y casi siempre se requiere cardioversión o tratamiento antiarrítmico. En los niños y adolescentes, casi siempre, en el 92%, es porque tienen una cardiopatía congénita, entonces tenemos que buscarla. La frecuencia es un poquito más baja y aquí sí el tratamiento de elección es la ablación con catéter, porque recurren a pesar de la cardioversión y a pesar del medicamento. Es un ejemplo de flóter. La taquicardia auricular caótica casi siempre pasa con los niños que no tienen ningún problema en el corazón y que sí se asocian más bien a pacientes que de repente tienen alguna otra infección y es una manifestación de la infección.
Necesitamos por lo menos 3 formas diferentes de onda P para poder hacer este diagnóstico y casi siempre esto se resuelve después del primer año de edad. Cuando esto no pasa y la taquicardia pasa más frecuentemente y no se asocia solamente a los periodos de infección, hacen miocardiopatía por taquicardia. Entonces es muy importante tenerlos vigilados porque a estos pacientes hay que darles tratamiento con amiodarona, que es el número 1, la flecainida y la propafenona también sirven. No sirve la cardioversión, se puede hacer, la realidad es que no tiene ninguna utilidad, entonces no tiene caso que sometamos al niño a la cardioversión. La fibrilación auricular es menos común, pero también existe, casi siempre se asocia en los adolescentes con corazón normal, más bien al uso de drogas y alcohol, ¿ok? Y también a miocardiopatía o cardiopatía congénita se puede asociar, aunque realmente es muy poco. Lo vemos más asociado al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que va conduciendo rápidamente, ¿ok? Lo bueno de esto es que tratando la vía accesoria, el paciente no vuelve a presentar fibrilación auricular. Lo malo es que esto sí es muy peligroso porque los pacientes pueden llegar al paro cardíaco. Entonces, es muy importante identificar la asociación de la fibrilación auricular con el Wolff-Parkinson-White. Dios. Bueno, la arritmia de la unión. Tenemos varias, le puse arritmia de unión porque tenemos varios tipos. Entonces, el ritmo de escape, que casi es clásico, que lo vamos a ver en los pacientes que tienen bloqueo AV congénito, nuestro ritmo de la unión casi siempre va entre 45 a 60 latidos por minuto y lo podemos subir un poquito más. Y en los pacientes que tienen disfunción del nodo sinusal por múltiples causas, por cirugía, por congénito, entre otros, ¿sabes? Aquí podemos ver un ritmo de la unión donde no vemos P's y solamente es el ritmo de la unión a 60 latidos por minuto, que es una frecuencia normal. La taquicardia automática de la unión o el ritmo acelerado de la unión casi siempre, el 95% de las veces lo vemos después de una cirugía cardíaca, después de los procedimientos que manipulan la unión auriculoventricular, ¿ok? Todos los que ustedes quieran. Vamos a ver un aumento del automatismo. Esta arritmia casi siempre es transitoria. Pero si esto no se controla adecuadamente o no se quita transitoriamente, entonces tenemos que tratarle porque sí pone en riesgo la vida del paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Disminuir los agentes inotrópicos, o sea, como es casi siempre es por cirugía cardíaca, obviamente con todo lo que implica la cirugía cardíaca tenemos 1000 cosas en los pacientes. Entonces hay que disminuir la dosis de los agentes inotrópicos. Nuestros pacientes casi siempre salen con marcapasos, entonces hay que aumentar la frecuencia del marcapasos para que le intente ganar a la otra. Sedamos a los pacientes, enfriamiento sistémico, amiodarona intravenosa es nuestra número 1, y lo ideal es flecainida intravenosa, pero en México no hay, entonces pues podemos usar de la otra. Y si el caso es muy grave, hay que usar asistencia ventricular mientras existe la arritmia. Una vez que esto pasa, entonces podemos regresar. Existe la taquicardia de la unión automática congénita, que es casi siempre es familiar, es rara en la infancia, se caracteriza por disociación auriculoventricular. Y bueno, esta es otra peligrosa que hay que estar monitorizándola porque si vemos que esto es secundario a bloqueo, entonces hay que tener en cuenta que podríamos poner un marcapasos porque pueden terminar en bloqueo completo, en que no salga la taquicardia y que nuestro paciente tenga muerte súbita. Casi siempre estos pacientes les hacemos ablación y con eso mejoran y su ritmo y su nodo auriculoventricular y su ritmo sinusal no tienen ningún problema. Pero todo eso se hace en el laboratorio de electrofisiología para ver si son candidatos o no son candidatos. La taquicardia por entrada intranodal, que también ya vimos mecanismos y todo, casi siempre pasa después de la cirugía cardíaca, ¿no? Tenemos la que es la típica y la típica, ya vimos que son los 70 milisegundos. Y sobre todo en los pacientes, por cirugía no se sabe bien si desde antes ya estaba, si más bien es consecuencia de la cirugía. Pero bueno.
Sobre todo posquirúrgica, nuestro intervalo es un poquito más de 70 milisegundos, es un poquito atípica y se parece a la típica también del adulto. La podemos confundir un poco con la reentrada auriculoventricular por este intervalo de 70 milisegundos y casi siempre se resuelve también durante la infancia. Su frecuencia normal en los niños es de 180 a 260 y el tratamiento en caso de que no resuelva o de que sea muy frecuente es ablación. La auriculoventricular es la segunda más común en los niños. Ya vimos que tiene dos tipos de conducción, eso no lo vamos a volver a tocar. Y esto es lo que les decía, para diferenciarlo de un training. Tenemos que tener la pseudo R en B1 o pseudo S en las derivaciones inferiores. El RP es menos de 100 milisegundos y la depresión es más de 2 milímetros. La depresión del segmento ST es más de 2 milímetros en esta a comparación de la reentrada intranodal. Perdón, Marianita. Rodrigo, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, el origen casi siempre es congénito, postquirúrgico también. La antidrómica que ya vimos, que es lo que les digo, la conducción baja por la vía y sube por el nodo sinusal, entonces el QRS se ensancha y como podemos ver en esta taquicardia, vemos en el trazo del medio que puede simular una taquicardia ventricular, ¿ok? La taquicardia reciprocante de la unión es la más frecuente en los niños, la incesante más frecuente en niños, es una reentrada sobre el nodo AV hacia adelante y una conexión accesoria que va en disminución lenta. Okay. Retrógradamente. O sea, la vía accesoria acá se puede encontrar en múltiples sitios y esta sí induce miocardiopatía inducida por taquicardia. Es muy común confundirla con taquicardia auricular porque tenemos RP largo y aquí el tratamiento es propafenona y flecainida y la verdad es que esta taquicardia responde maravillosamente a la ablación. Entonces, estos pacientes sí hay que mandarlos a ablación. Y bueno, estas son las dosis de los tratamientos en los pacientes de taquicardia supraventricular. Lo primero son maniobras vagales. Hay que evitar en los niños hacer presión en globos oculares y masaje del seno carotido. En ellos es mejor tratar de inducir el vómito. La dosis de adenosina es de 0.1 miligramos por kilo hasta una dosis de 6 miligramos y si no hay respuesta a 0.25 miligramos por kilo. Máxima dosis para niños es de 12 miligramos. La miodarona la usamos a dosis de 5 miligramos por kilo, la procainamida 15 miligramos por kilo y en el caso de cardioversión, nuestra primera cardioversión va de 0.5 a 1 y si no funciona y tenemos que hacer una segunda con 2, ¿ok? Y nada más. Lo demás son los tratamientos donde lo usamos en cada uno prácticamente. Este es un clásico fibrilación auricular con Wall Parkinson White y esta es cardioversión, ¿ok? Y nada más. Y listo. ¿Tienen alguna duda? ¿Me las quieren mandar y se las contesto o no sé cómo quieran? Yo sí te quiero preguntar, Mariana, ustedes en los adultos, ¿cuántas veces llegan a impregnar con amiodarona en 24 horas en taquicardias que son de difícil manejo? Depende de la dosis que tengamos. Casi siempre la dosis máxima en adultos termina siendo en 1250, 1500. Si nos da chance de impregnar varias veces, lo hacemos. Casi siempre usamos 150 a 300 de impregnación. Si no funcionan 8 horas, podemos verlo impregnar con 150 a 300, pero entonces bajamos la dosis de infusión. Eso, bajamos la dosis de infusión para que nuestra dosis completa sea de 1500 máximo. Y electrocardiográficamente, ¿qué mediciones toman en cuenta para tener cuidado con la miodarona? El QT,
Oficialmente nos permitimos tener un QT hasta de 500 si es que no nos ha presentado ningún extrasístole ventricular. En cuanto tenemos un QT de 500 y es como tope, o sea, obviamente intentamos no llegar hasta allá, o nos empieza a presentar extrasístoles ventriculares frecuentes, paramos la miodarona un poco. Ah, ya. ¿Y utilizan otro antiarrítmico? Sí, usamos casi siempre beta bloqueador. O sea, cuando nuestra miodarona ya no funcionó, usamos beta bloqueador. Ajá, ok. Es que en niños, nosotros hemos llegado hasta 550 en el QT corregido. Y a dosis hasta 15 kilómetros, pero sí el riesgo es de que luego se bloquean. Pero el beta bloqueador a mí me da tengo mucho cuidado con él, sobre todo en posoperatorio, cuando están con choque cardiogénico, que están requiriendo vasoactivos. Ahí sí tenemos poca experiencia en el uso de beta bloqueador en arritmias realmente, en pacientes chocados. La verdad es que en general a nosotros también no lo usamos en pacientes posoperados y chocados tampoco. Preferimos mucho la miodarona porque les tira el gasto espantosamente. O sea, si no hay otra opción, la usamos, pero casi siempre les tira el gasto muy feo también en los adultos. Y con propafenona, ¿qué cuidados tienen ustedes? Nosotros la estamos utilizando. Llegamos a tener intravenosa en un momento, pero hace muchos años. Y sí, los efectos son inmediatos y son potentes. Pero ahorita no tenemos años sin tenerlo intravenoso y lo estamos utilizando en niños, aunque estén chocados por arritmias, pues vía oral. Entonces, yo lo que he observado, pero es una observación, porque lo manejamos combinado con amiodarona en arritmias refractarias. Cuando tienen respuesta es como en la segunda dosis de la propafenona, pero no sé qué experiencia tú nos puedas compartir. Sí, el clásico, la pastilla en el bolsillo, funciona. O sea, una sola dosis de propafenona casi nunca les hace nada. Y a menos que tengan o sea, una función disminuida, a lo mejor están un poco chocados, pero sin tener función disminuida, función ventricular disminuida, podemos darle, en adultos les damos 600 miligramos, en niños les podríamos dar 300 miligramos juntos para ver si con eso, casi siempre con eso mejoran. Y el efecto también oral, por lo menos con nosotros, es a los 15, 20 minutos. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, me gustó mucho tu plática. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y cualquier cosa, pues ustedes tienen mi teléfono y cualquier duda, con mucho gusto se las contesto. Ya, aunque sea después. Va. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere intervenir? Yo muchas gracias por todo y me despido. Gracias, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Marianita. No, ¿de qué? Bueno, si no, les dejo mi correo, es mariana-pach@hotmail.com. Cualquier duda que tengan. O si no le dicen a Nancy y ella me los puede pasar o les pasa mi teléfono, con gusto se las contesto. Que tengan una excelente tarde todos.